¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos la revisión de las noticias acá en Canal TVU. Ayer le presentamos un reportaje muy preocupante acerca de la contaminación en Talcahuano, zona que muestra índices que están sobre la norma ya en varias jornadas y poco se puede hacer para remediar esos efectos en la población, ya que hay un plan de descontaminación del Gran Concepción que no está vigente, todavía está en Contraloría. Hoy hubo reacciones a ese reportaje periodístico que hizo Hugo Varela Mora. Llegamos hasta una de las estaciones de monitoreo de calidad del aire en la comuna de Talcahuano. Esta es la que está al lado del CESFAM de aquí de San Vicente. Estamos verificando la información en línea y de acuerdo a esta estación de monitoreo tenemos índice por PM2,5 bastante alto, al punto que, de acuerdo a este gráfico, el naranjito que aparece ahí deberíamos estar en condición de alerta sanitaria en la comuna de Talcahuano, pero nada sucede. En Talcahuano, a contar del mes de mayo, se han registrado varios episodios muy serios de contaminación por material particulado 2,5. De acuerdo a las estaciones de monitoreo, debiera haberse decretado al menos alerta ambiental en un par de oportunidades. Sin ir más lejos, solo ayer jueves estábamos en esa condición, pero nada se ha determinado. Preguntamos a los que tienen que ver con este tema, pero no se puede hacer mucho más que llamar a la conciencia o hacer talleres de sensibilización. Nos ha tomado un poco más de tiempo el poder resolver esto, pero tal como usted menciona, la emergencia es hoy día. Y ante eso solo nos queda apelar a la conciencia ciudadana, más el apoyo de los municipios en sus decretos, en sus fiscalizaciones con respecto a las ventas de leña, a la calidad del combustible, etcétera. Que la educación hacia la gente en respecto al buen uso de la leña y segundo a trabajar y comprometerse en los proyectos que son la envolvente térmica de sus casas y edificios, como ha sido lo último en los bloquecimos. El famoso plan de descontaminación metropolitano que involucra a 10 comunas del Gran Concepción fue elaborado durante el segundo mandato de Michelle Bachelet e ingresado a Contraloría para su revisión. La demora en este organismo público es la queja de las autoridades. Sin embargo, para el diputado ecologista Félix González, la responsabilidad es otra. Bueno, a mí me parece inmoral que el gobierno quiera echarle la culpa a Contraloría. Contraloría tenía el plan a punto de salir a fines del gobierno anterior y ellos lo primero que hicieron cuando asumieron el gobierno fue retirar todos los planes de descontaminación de todo Chile. Y lo peor de todo es que el plan de descontaminación que dejó el gobierno de Bachelet tampoco es un plan que vaya a resolver el problema. Le da además a las industrias 10 años para tomar las medidas. Ya llevamos 16 años. Si hoy día entrara en rigor, las empresas tendrían 10 años para entrar en rigor. Significa casi 3 décadas de contaminación porque no hay voluntad de poder enfrentarla. Ayer también le contamos de las consecuencias en la salud de las personas al tener tan altos índices de contaminación por PM2,5. Esta partícula es la más pequeña y más contaminante de todas, tan pequeña que ingresa directo al aparato respiratorio y sanguíneo. Es un factor que agrava una enfermedad que normalmente no tendría por qué ser por naturaleza grave. Es decir, un H1N1, una influenza que es lo que está circulando en este momento, asociado a la contaminación ambiental, lógicamente que aumenta el riesgo o la posibilidad de complicarse. Hoy, luego de ver el reportaje de TV Noticias, reaccionó también el Ceremi de Salud. Los principales afectados de estos altos niveles de contaminación son las personas, las mismas que hoy protege con campañas este ministerio. Bueno, nosotros sí estamos preocupados de la salud de la población y por lo tanto lo que es del ámbito de la Seremía de Salud es principalmente estar constantemente fiscalizando la industria. Estamos realizando bastante fiscalización, mucho mayor, por ejemplo, en Coronel, Talcahuano, Hualpén, donde está el cordón industrial, pero con el plan obviamente podemos tomar medidas y podemos ayudar en conjunto con Medio Ambiente en realizar el trabajo en conjunto y eso para nosotros igual también nos interesa que esto se apure, estamos en eso y no queremos tener un aumento de enfermedades respiratorias que ya aumenta por la circulación viral, pero las enfermedades respiratorias crónicas tampoco queremos que sean más complejas por no tener algunas medidas para ayudar a la salud de la población. Aunque para la Secretaría Regional Ministerial de Salud lo que sucede en el Biobío no es comparable a lo que pasa, por ejemplo, en Los Ángeles, donde sí se adoptan medidas.
al analizar, claro, eventos puntuales, sí efectivamente llegamos a índices altos, pero hay que recordar que la normativa también habla de promedios. Entonces, si bien en ciertos horarios se pueden ver índices elevados de calidad del aire, uno al analizar el promedio vemos que la cantidad de episodios, por ejemplo, no es comparable con lo que sucede en la provincia de Biobío o lo que sucede actualmente en Chillán y Chillán Viejo, donde el número de episodios durante todo el periodo de episodios críticos, que es de abril a septiembre, llega a cerca de los 40-50 episodios, y acá no pasamos de los 10 durante todo el periodo. No hay datos precisos. Sin embargo, sí ha trascendido que además de los 8 fallecidos por H1N1 en el Biobío, en los centros asistenciales hubo en algún momento más de 100 personas en condición grave por esta enfermedad. ¿Alguien puede asegurar que ninguno de estos pacientes se vio complicado aún más en su condición por culpa de estos altos índices de contaminación? El asunto es que como no hay estudio que pruebe la relación directa entre aumento de contaminación y muertes, seguramente todo seguirá igual, vale decir apelando a la conciencia de la población. Bueno, autoridades de educación de la zona dieron a conocer un sitio web para estudiantes que no están teniendo clases producto del paro docente para que sigan aprendiendo algunos contenidos. Sin embargo, hay preocupación porque no hay materias de tercero y cuarto medio que son fundamentales, por ejemplo, para la PSU. Un par de clics y una serie de contenidos aparecen en reemplazo de los profesores que no están en el aula, sino en las calles reclamando sus propuestas, que según ellos el gobierno no escucha. La plataforma yoestudio.cl busca que los alumnos sin clases estén al día en contenidos que hoy no se están impartiendo. La idea es que los alumnos puedan seguir estudiando y que ojalá puedan mitigar lo más posible el efecto que justamente tiene esta movilización sobre los aprendizajes y los contenidos que se dejan de pasar. Pero dentro de esta plataforma no aparecen materias de tercero y cuarto medio, estas últimas fundamentales porque algunos contenidos se preguntan en la PSU. Tercero y cuarto medio no está porque básicamente las bases curriculares están en diseño, eso es justamente lo que está haciendo el Consejo Nacional de Educación ahora. Solamente hay planes y programas, que son los que elabora cada establecimiento y que obviamente es lo que cada establecimiento tiene que reforzar también una vez que los alumnos vuelvan a clase. Por estos días son alrededor de 100.000 alumnos los que no tienen clases. Para el movimiento docente la plataforma no es nueva, tampoco están en contra de ella, pero también son más categóricos en su opinión. Que si bien es cierto, no podemos desconocer la importancia de los medios tecnológicos, deja de lado al profesor, que es lo sustancial. Y la solución de este tema no es esa. Aquí se equivoca fundamentalmente la ministra Cubillos. La solución es que se sienta a conversar con el colegio de profesores, que se busque solución ahora ya. Si hay preocupación real del alumnado y hay preocupación de los niveles superiores como tercero y cuarto, bueno, busquemos la solución inmediata. La plataforma es un plan de contingencia y donde la anticipación de las vacaciones de invierno no está aún dentro de las medidas de parte del ministerio. Lo concreto es que los estudiantes siguen sin clases y las negociaciones continúan en punto muerto. Este domingo que nos trae 6.000 millones. Technical, líder en importación y distribución de perfiles de aluminio, cristales incoloros, bronce, azul, verde reflectivo, cristal laminado inastillable y accesorios y quincallería. Gran stock para cubrir las demandas del mercado y despacho a todo el país. Alta tecnología en sus procesos de corte de cristales y armado de termopaneles. Technical, 20 años de experiencia en perfiles de aluminio y cristales. Diagnomed cuenta con servicios de laboratorio clínico, ecografía, mamografía, escáner, rayos X, resonancia magnética y modernas tomas de muestra. Venta de monos digitales, FONASA e ISAPRES. Amplio y cómodo estacionamiento exclusivo para nuestros pacientes. Casa Matriz, Avenida Higgins, Poniente 39, Concepción. Sucursales, Lomas de San Sebastián, San Pedro de la Paz y Chillán. Diagnomed, preocupado por usted. Colegio San Pedro Nolasco de Concepción, perteneciente a la familia mercedaria, con 71 años educando a niños y jóvenes de nuestra región.
La educación mercedaria es cristocéntrica y humanizante. Buscamos entregar educación de calidad para desarrollar las habilidades de nuestros alumnos en las ciencias y formar personas que vivan los valores del Evangelio, aportando a nuestra sociedad con justicia, verdad, solidaridad, empatía y libertad. Únete a nuestra comunidad. Libres para liberar. Seguimos en TVU Noticias y vamos al fútbol. Está jugando la selección chilena frente a Ecuador. Gana la Roja 2-1 y está a punto de terminar el partido. Fernanda Vega, nuestra periodista, está en el sector de la Plaza Perú para conocer impresiones cuando el partido está a punto de finalizar. Fernanda, ¿cuál es el ambiente allá? Mira, se puede sentir el ambiente de felicidad, de alegría. Vamos a pasar a ver las imágenes de la gente que está acá en Plaza Perú ya festejando la clasificación de la selección a cuartos de final en Copa Libertadores. Este triunfo hasta el momento de la Roja 2-1. Un encuentro que eso sí ha sido más bien difícil en comparación al debut que tuvo la selección ante Japón, esa goleada. Mire, podemos ver, Pancho, la alegría, la felicidad de todos los hinchas. Acaba de terminar el partido. Sí, bueno, se ven los locales llenos, Fernanda, todo está en orden, cuéntame, la gente ilusionada. No fue un buen partido de Chile, pero se gana, que es lo importante. Así es, mira, escuchemos cómo festejan. Ahí se escuchaba el CHI de todos los hinchas que están acá en Plaza Perú. Tú lo decías, no fue un partido fácil para la selección, fue más bien complicado. Lo vimos con el penal a favor de Ecuador. Fue en salida el que abrió el marcador para Chile, pero luego ya fue gol para Ecuador y finalmente fue Alexis Sánchez quien consagra el triunfo para la selección y los clasifica a cuartos de final. Ahora ya en miras para el próximo partido ante Uruguay el lunes 24 a las 7 de la tarde. Pasemos a escuchar ahora algunas reacciones de los hinchas que están acá en Plaza Perú. Muy buenas noches. ¿Qué les pareció el partido? Bien, es entretenido. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Cómo jugó Chile? Un partido difícil, un partido un poco peleado, pero se ganó. Eso es lo importante y ahora nos vemos el lunes con Uruguay. ¡Vamos, vamos, vamos! Escuchábamos como las reacciones de los hinchas acá en la Plaza Perú. Vamos a seguir recorriendo acá, Francisco, para conversar con otras personas. Mira, no quieren hablar algunas, así que vamos a recorrer un poquito para poder escuchar algunas de las reacciones. Eso, están un poco tímidos, pero aquí encontramos unos hinchas que nos van a dar algunas reacciones. Bueno, disculpa, ¿qué te pareció el partido? Hola, hola. Saludos. Solamente quieren saludar, están enfocados en festejar este triunfo de la selección. Y tú ya me decías, les da vergüenza a la cámara, pero alegres. Eso, les da un poco de vergüenza a la cámara, pero aquí vamos a conversar con otras personas. Hola, disculpa, ¿qué te pareció el desempeño de la selección chilena en este segundo partido por Copa América? La verdad, un partido muy disputado. O sea, podría haber sido un resultado para los dos equipos, pero el planteamiento de Chile estuvo muy bien hecho y los cambios, el Chapa era el cambio, cantado. Porque aparte del gol, no jugó muy bien, pero menos mal el profe Rueda supo leer todo muy bien. ¿Sigue pensando en el próximo partido con Uruguay? Va a ser un partido reñido. Uruguay va a ir a pelear el puesto con Chile. Ya estamos asegurados con la clasificación a cuartos de final. ¿Qué te parece? Que lo bonito sería una final con Brasil. Pero si Chile queda segundo tendríamos que jugar con Brasil el próximo partido. Pero la selección está para cualquiera. Francisco, ahí los hinchas hacen sus apreciaciones de este encuentro y de los posibles otros partidos que pueda enfrentar la selección. Acá hay festejo y felicidad para rato en Plaza Perú. Ok, Fernanda, sí, se entiende la alegría de los hinchas porque tenían el grito de gol ahí en la garganta. Fue un 2-1 muy difícil. Chile empezó ganando 1-0, lo empatan a 1. Posteriormente logra anotar con Alexis Sánchez y finalmente se lleva la victoria. Ahora hay que esperar lo que pase con Uruguay
ahí se van a definir bien las posiciones de cara a la próxima etapa, pero lo importante era ganar. Ahora el físico le puede pasar la cuenta a Chile, pero al menos tiene 6 puntos. Fernanda, nerviosos se veían los hinchas, quizás con justamente esa sensación de querer celebrar, pero no se podía. Claro, así es, había mucho nerviosismo porque quizás se esperaba que Chile tuviera un encuentro muy parecido al de Japón, esa goleada que pudimos ver en el debut de La Roja, pero pese a que fue un encuentro un poco más complicado, Chile logró tener un triunfo 2-1 muy merecido con mucha mayor dificultad. Bueno, Fernanda, muchas gracias. Seguimos atentos entonces a lo que puedas hacer ahí en el sector de la Plaza Perú con la gente, los hinchas chilenos muy pero muy contentos. Gracias, buenas noches. Así es. Buenas noches, Pancho. Muy bien, ahí estaba el despacho desde el centro de Concepción, sector de Plaza Perú, con las reacciones luego de este triunfo de Chile 2-1 ante Ecuador por Copa América, cimentando la clasificación a la siguiente fase. Cambiamos absolutamente de tema. A continuación vamos a revisar una entrevista que hizo nuestro colega Hugo Varela al vocero, ministro de la Corte Suprema de nuestro país, Lamberto Cisternas, quien conversó acerca de esta crisis de credibilidad que afecta al Poder Judicial, entre otras instituciones. Fue parte de lo que le contaremos a continuación en esta entrevista con el vocero de la Corte Suprema. Muy bien, muchas gracias, ministro, por esta entrevista. Usted viene a nuestra zona, entre otras cosas, a dar una conferencia sobre la justicia transicional. Este es un concepto, yo no sé si la gente lo conocerá en su casa, que hace referencia a un modo de hacer justicia posterior, muy posterior a la ocurrencia de los hechos. Estamos hablando, por ejemplo, de graves violaciones a los derechos humanos y después estas llegan a juicios años y años después. ¿Cuál es la evaluación que hace usted sobre cómo se ha aplicado la justicia en materia de derechos humanos? Bueno, tenemos una evaluación muy positiva y eso mismo es lo que se va a tratar en el seminario de la tarde en uno de los bloques para mostrar cómo el Poder Judicial fue impactado por el periodo del gobierno militar y cómo reaccionó posteriormente y se dedicó a la solución de los problemas internos del Poder Judicial en cuanto a su estructura y funcione, y en particular a esto que hemos llamado la justicia, o que se ha llamado la justicia transicional, que hace referencia a la administración de justicia por un periodo pasado, bastante pasado, y siguiendo con la evolución que ha tenido el derecho frente a los problemas que allí se plantearon, que no es la misma solución inicial a la solución que tenemos ahora, particularmente por temas de prescripción, de media prescripción, etcétera, que se fueron abordando por la jurisprudencia de manera distinta a medida que pasaba el tiempo. En el fondo, ministro, ¿esto quiere decir justicia en la medida de lo posible? Ciertamente es así, porque después de tanto tiempo muchas pruebas son difíciles de reconstituir. El sistema de pruebas en general es la reconstitución de lo que ha pasado en el momento de los hechos, la justicia opera después, y mientras más tiempo pasa, tenemos inconvenientes desde físicos, como es el fallecimiento de las personas, o que los lugares o sitios del suceso van cambiando, hasta problemas de memoria, de conservación de documentos, etcétera. Entonces el trabajo, la verdad, es bastante arduo. Eso explicaría un poco las quejas que hay por parte de algunas personas en torno a la tardanza en la llegada de estos fallos, o también en las indemnizaciones que muchas veces no son lo que ellos esperan. Yo diría que sí, ¿no es cierto?, por esto que le explicaba de cómo funciona el sistema. En segundo lugar, que estas causas están investigadas sobre la base del sistema antiguo. No es fácil pensar que hubieran sido sobre la base del sistema nuevo, porque es un sistema diferente con unos plazos muy acotados. En cambio, el sistema antiguo permitía plazos mucho más largos. Y el juez investigando. Pero este es otro inconveniente, el inconveniente del largo tiempo transcurrido, de la dificultad de poder configurar los delitos y las participaciones, y enseguida el tema de la apreciación de las indemnizaciones. Siempre las indemnizaciones han estado sujetas a una apreciación, ¿no es cierto? 2 incendios ocurridos en 2 lugares, en 2 momentos diferentes, pueden dar lugar a indemnizaciones distintas. Por eso que en el ámbito civil se han elaborado lo que se llaman baremos, para que los jueces tengan unos puntos de referencia de menos y más.
pero es solo eso, porque está la apreciación del juez, está la prueba que se le presente, que conduce en definitiva a que en un caso se indemnice con 5 millones y en otro caso con 10. Nuestro país está viviendo una profunda crisis institucional. Las instituciones públicas están muy deslegitimadas y el Poder Judicial también cae en este tema. Las últimas encuestas CADEN sitúan en la credibilidad del sistema judicial en un 20, 24, 28%. ¿Cómo salimos de este problema, ministro? Yo creo que se sale perseverando en el trabajo, haciéndolo más eficiente, abriendo las puertas para una mayor transparencia, teniendo un mejor acceso de las personas a la justicia y un mejor trato de esas personas. ¿Hasta dónde puede ser? Porque la labor judicial, la labor de los jueces siempre va a estar sometida a cuestionamiento desde el inicio del proceso, porque hay que darle la razón a alguien. Las partes no llegan, ¿no es cierto?, diciéndole al juez, mire, aquí hay un queque, pártalo por la mitad. Para eso lo parten ellos. Llegan con la idea de decir, mire, este queque es mío. No, es mío. Entonces, en esa discusión, que está colocado en un ejemplo muy simple, ¿no es cierto?, está graficada ya la dificultad. El que pierde va a salir diciendo no se tomó en cuenta este elemento, el otro elemento, el de más allá. Y el otro, el ganancioso, va a decir, mire, qué maravilla, se consideró todo, fue bien, fallado, ajustado, etc. Y puede suceder también, ¿no es cierto?, de que las pruebas que se puedan llevar al tribunal no sean las suficientes, no sean las oportunas. Puede que haya algún juez que de pronto falle con una conceptualización que no está acorde con los tiempos. El sistema es falible. Como tiene posibilidades de subir por pisos a la apelación y a la casación, puede irse corrigiendo. Pero siempre está esa posibilidad. En el caso específico del Poder Judicial seguramente vamos a tener un nuevo sistema de elección de jueces o ministros. Se los van a escoger de manera ciega, con los papeles encima de la mesa, no se va a ver rostro, en fin, va a ser una buena elección, se va a escoger a los mejores jueces. Pero quiero ir un poquito más allá, un poco con el tema ético, porque los ministros, por muy bien elegidos que están siendo sometidos a muchísimas presiones de carácter ético. ¿Cómo salvamos ese tema? Yo diría que de dos maneras. Con el sistema que se pretende, ¿no es cierto?, experimentar, porque uno no puede decir que los sistemas se instalan definitivamente, tiene que ir experimentando y mejorándolos. Esos sistemas son de apoyo, ayudan, a veces perjudican si no son buenos sistemas, pero fundamentalmente insistiendo en la cuestión ética. De manera tal que no nos quedemos conformes con que pasó un curso de ética en su preparación, tenemos que repetirla, tenemos que reflexionarla, tenemos que colocarlo sobre la mesa, tenemos que insistir permanentemente en eso. Entonces, de esa manera yo creo que logramos colocar en la retina de los jueces la preocupación por este tema y de todos los funcionarios, no solo de los jueces, por cierto, de forma tal de que estando siempre en el recuerdo se lo tome en cuenta y se evite caer en situaciones irregulares. Ahora, nunca vamos a lograr eliminarlo totalmente, ¿no es cierto?, porque somos personas, somos seres humanos y las empresas, las instituciones, las congregaciones religiosas, las Fuerzas Armadas, etcétera, siempre van a tener algún problema. Y por eso es que estas instituciones tienen un sistema de contraloría, de auditoría, para ir periódicamente evaluando. Ahí tenemos el código disciplinario de los tribunales de justicia que aparentemente nos intimida mucho. Sí, lo que pasa es que tenemos pocos casos, y son pocos. La situación de Rancagua ha sido una situación muy excepcional porque involucró a 3 ministros. Y alguien por ahí dice que pueden ser más que 3 ministros, pueden ser otros. Entonces, es una cosa, desde luego, excepcional, que involucró a jueces de mucha importancia en su graduación y convulsionó una corte, digamos. Entonces, eso hace que el asunto sea muy grave y por lo mismo hace que le pongamos la mayor atención y que estemos expectantes de cómo termina para tomar enseguida las medidas correctivas del caso. Lo quiero llevar a otro tema, ministro, al tema de la Corporación de Asistencia Judicial, un tema que en TV Noticias hemos reporteado con bastante profundidad. Se nos ha ido quedando atrás la Corporación de Asistencia Judicial. Son los hermanos pobres de nuestro sistema. ¿Está de acuerdo usted con esa definición? ¿Y qué hacemos? Yo creo que esto se ha ido ganando con el tiempo. Se ha ido ganando con el tiempo, ¿no es cierto? Desde luego fue la división del Ministerio Público y el Poder Judicial. Recuerde usted que antes eran una sola cosa, el juez hacía todo, entonces al generarse el Ministerio Público se le generó la necesidad de una institución independiente, con recursos, etcétera.
Luego la Defensoría nace un poco más pobremente que el Ministerio. Desde luego no tiene independencia constitucional, ¿no es cierto? Ellos insisten en que deberían tenerla, ¿no es cierto? Pero han hecho una labor extraordinaria. Han hecho honor a su lema. Sin defensa no hay justicia. Hay una Defensoría Laboral que está también ya más precaria, pero hacen una importante labor. Y la Corporación de Asistencia Judicial, ¿no es cierto?, es todavía más pariente pobre, y particularmente porque allí concurren los egresados de Derecho que tienen que hacer su práctica. Entonces muchas veces las personas son auxiliadas no por personas tituladas, sino por egresados de Derecho, lo cual no menoscaba en nada la atención, porque el egresado que está haciendo su práctica le pone mucha tinca para sacar sus causas, se está encontrando con una experiencia nueva, entonces lo hace con mucho fervor, por lo menos la mayoría de ellos. Pero no ha tenido, como usted dice con toda razón, la debida atención para que tenga más recursos, más profesionales y atienda mejor. Está mejor que cuando yo hice la práctica, pero de todas maneras, eso fue el siglo pasado, por cierto, pero de todas formas le hace falta, ¿no es cierto?, un mayor apuntalamiento. ¿Es un tema solo de recursos o algo más? Recursos de personas, de profesionales y recursos económicos. Usted del año 2011 ha estado participando activamente en la modernización y la tramitación de los recursos de protección. ¿Qué hacemos con los problemas que tenemos acá en la Corte de Apelaciones de Concepción y en la mayoría de los tribunales del país, que colapsan con la gran cantidad de recursos de protección que cada cierto tiempo se presentan a propósito de las modificaciones unilaterales en los planes de las ISAPRES, por ejemplo? Bueno, yo tengo aquí la opinión muy clara de que la solución de este tema debería venir por vía legal. Ya lo dijimos en su oportunidad. Nosotros hemos tomado algunas medidas, pero no han sido suficientes, ciertamente, y las ISAPRES, que tienen su cadencia de hacer el alza de planes, que ellos no llaman alza, sino que llaman la regularización, etcétera, están ajustados a la normativa que los rige. Entonces, necesariamente hay que hacer una política pública expresada en una norma legal que defina cuándo y cómo pueden hacerse estos cambios. Lo extraño es que después de tanto tiempo y con incluso una pasada por el Tribunal Constitucional todavía no tengamos esa modificación legal. Aquí el problema es muy complejo porque las ISAPRES fueron concebidos con entidades con fines de lucro para captar un grupo de la población y generar entonces una mejor atención médica. Y ahora las queremos ver desde el punto de vista del servicio público, desde el punto de vista de la solidaridad. Entonces hay que decidirse a mantenerlas o no, y si las mantenemos, colocarles los límites que sean necesarios para que las personas no se vean perjudicadas más allá de lo estrictamente necesario. Ya estamos terminando esta entrevista, le voy a presentar un par de frases cortas y la idea es que me responda también de manera muy breve. Código Penal, ¿modernizarlo o hacer uno completamente nuevo? Por lo menos modernizarlo. Sistema carcelario. Les recuerdo, esta semana hemos tenido problemas con los reos que se fugaron en la cárcel de Colina y acá en la cárcel de Manzano también hemos tenido muchísimos problemas. Ahí necesariamente hay que colocar más recursos humanos y recursos materiales y hay que definirse como Estado en conducir la rehabilitación, darle un cauce a la rehabilitación y optar por eso. Y eso significa, ¿no es cierto?, bajar los niveles de encarcelamiento y disponer de sistemas que efectivamente favorezcan la rehabilitación. Y por último, legalización del cultivo de la marihuana. Utilización de la marihuana para fines medicinales, 100% de apoyo. ¿Solo para el cultivo de la marihuana? ¿Solo para efectos medicinales? Para fines medicinales, 100% de apoyo. Muy bien, muchas gracias, ministro, por esta entrevista. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Infrasco Bravo, este domingo sí nos trae 6.000 millones. Para prevenir enfermedades, lávese frecuentemente las manos. Evite los cambios bruscos de temperatura. Y tápese la boca con el antebrazo para estornudar. Y si tienen dudas, pueden llamar a Salud Responde. Este invierno, viralicemos la prevención. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Si compartes su espíritu,
tenemos un plan para ti. Nuevo Plan Emprendedor Mundo Pacífico. Una conexión de fibra óptica directo a tu negocio, con velocidades de internet simétricas, desde 50 a 300 megas, telefonía con 600 minutos a móviles y un contact center exclusivo. Contrata ahora llamando al 600-9100-200 y dale velocidad a tu negocio. Mundo Pacífico, 23 años aportando a la inclusión digital del país. Este 2 de julio, todo Chile mira su cielo de forma segura, sin lentes de sol, ni radiografías, sin cámaras fotográficas, ni celulares, solo con lentes certificados o vidrio de máscara de soldador. Temporada de eclipses, que quede en tu memoria, no en tu retina. Campaña Nacional Eclipse Seguro. Infórmate en eclipseschile.gov.cl. Chile en marcha. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Bueno, en torno al conflicto que se vive en el Hospital Regional de Concepción entre la dirección y dirigentes de la FENAT, lo cierto es que hoy el director del recinto hospitalario negó persecución sindical, todo esto a raíz de un sumario que viene desde hace años, pero que la sanción se está llevando a cabo ahora, y lo cierto es que la FENAT se niega a acatarla, una situación que afecta a uno de los dirigentes de la federación. Mire. Ayer en TVU Noticias les mostrábamos el registro de lo ocurrido este miércoles en el estacionamiento del Hospital Regional de Concepción. Dirigentes de la salud enfrentados a carabineros y al mismo director del recinto. Agresiones, caos y resguardo policial. Todo por una sanción que recibió Adolfo Bécar, un reconocido dirigente de la FENAT, producto de un conflicto en el año 2014 con la jefa de servicio de ese entonces, que es también la esposa del actual director. De allí emanó un sumario cuya resolución se conoció el pasado 7 de junio. Sin embargo, de acuerdo al Estatuto Administrativo del Sector Público, los sumarios no pueden extenderse más allá de 4 años. Por lo mismo, los dirigentes de la FENAT acusan que con la llegada de Capurro se vuelve a someter a proceso a la persona afectada. Pasan años y hoy día, cuando un director asume un cargo, asume también la revancha en contra de un dirigente que hizo lo que era mandatado por las bases, las que están hoy día acompañándome en esta lucha. El sumario que se hace hoy día está también en tribunales por prevaricación administrativa, que es el uso de un cargo público para este tipo de cuestiones como es la revancha en contra de un trabajador. El uso excesivo de la fuerza de parte del poder hoy día me tiene a mí con el riesgo inclusive de perder el trabajo. Sumario y sanción que legalmente ya se encuentran resueltos y del cual el propio director se inhabilitó. Sin embargo, fue enfático en rechazar la violencia ejercida en contra de él y no solo descartó que se trate de una revancha, sino que iniciará también un nuevo sumario. Hoy día hay información, hay datos, hay cámaras que permiten hacer un sumario, creo que corresponde porque genera un caos. Hay gente que se viene y sale de la atención de los pacientes por un tema que está utilizando el señor Bécar, por dirigente, utilizando gente que no corresponde a defenderlo. Revancha aquí no hay ninguno de ese tipo. Repudio total a los hechos de violencia y apoyo a esta nueva medida que fue respaldada también por el Servicio de Salud, desde donde se confirmó que existe una mesa de trabajo vigente con los dirigentes de la FENAT. Recién, una vez que está notificado el señor Bécar, he podido tener acceso a un sumario, porque antes no lo tenía, no era mi competencia, y evidentemente le he pedido al equipo jurídico, ¿no es cierto?, de que me refuercen, las acciones a tomar en definitiva en este caso del sumario. Resoluciones, eso sí, que no fueron divulgadas en esta oportunidad, pues se espera una nueva mesa de trabajo con la FENAT para dar solución a este conflicto que terminó con un director constatando lesiones y con los dirigentes de la FENAT en el ojo del huracán. Bueno, y hace poco llegó un comunicado al departamento de prensa de la FENAT donde lamentan no haber llegado a tener una solución a este conflicto con el director del Hospital Regional de Concepción. Ellos pensaban que iba a tomar cartas en el asunto, iba a resolver el problema el director del Servicio de Salud penquista, pero no obtuvieron respuesta a la que ellos esperaban y están anunciando movilizaciones
a partir de las 8 de la mañana del próximo día lunes. Asambleas también en un paro que iniciarían más de 6.000 funcionarios agrupados en la FENAT. Estaremos pendientes. Hacemos una pausa y ya volvemos.